En aquel año 2008, el sol abrasador del Bairro das Flores parecía derretir el asfalto, pero para Vicente, la temperatura ambiente era la menor de sus preocupaciones. A sus 70 y pocos años, con la piel curtida por el tiempo y las manos callosas de quien construyó su vida ladrillo a ladrillo, se encontró en una situación que jamás imaginó, expulsado de su propio hogar. Esa casa, con tejado a dos aguas y porche, era el santuario que él mismo construyó con sudor y sacrificio en los años 70, un pedazo de sí mismo clavado en la tierra, un hogar que olía a café filtrado y viejos recuerdos. En aquella época, Vicente vivía sus días en paz, con su rutina marcada por el amanecer y el atardecer. Pasaba las mañanas en el pequeño jardín, podando los rosales que tanto amaba su difunta esposa, y las tardes en la mecedora del porche, escuchando viejos programas de radio, noticias del mundo que parecían lejanas, pero que absorbía con una curiosidad casi infantil. Sus nietos, bienvenidos, alborotadores de vez en cuando, aportaban un aire de juventud al ambiente, llenando la casa de risas y el dulce aroma de galletas recién horneadas. Su vida era sencilla, sin lujos, pero llena de una paz que parecía inquebrantable. La vida de Vicente era sencilla a primera vista, pero albergaba un secreto que, para muchos, parecería una cruel ironía, un tesoro escondido. A lo largo de las décadas había acumulado en silencio y con una discreción casi fantasmal una fortuna que rozaba los $2 millones. Nadie lo sospechaba, ni siquiera sus hijos, quienes lo veían como un humilde jubilado, quizás un poco testarudo, pero inofensivo. Había ahorrado cada centavo con un propósito que solo él conocía, un plan que se prolongó durante años y años, construido con la paciencia de un artesano. Sin embargo, ese día en particular, la terquedad de uno de ellos, Joaquín, el hijo menor, floreció de forma amarga y dolorosa. Joaquín, de 30 y pocos años, siempre tenía un brillo en la mirada, un afán de progreso que para Vicente parecía más codicia que ambición. Anhelaba un espacio más amplio, una vida que la casa de su padre, en su sencillez, no podía ofrecer. Y fue esta impaciencia la que culminó en lo impensable, transformando la paz de Vicente en un terremoto personal. Por lo sucedido, el 15 de mayo de 2008 quedaría grabado para siempre en la memoria de Vicente, una fecha que el tiempo jamás borraría. Esa mañana comenzó como muchas otras, con el aroma café recién hecho llenando la casa, mezclado con el aroma de las flores recién abiertas en el jardín y el suave canto de los pájaros en el exterior. Un concierto matutino que tanto disfrutaba. Estaba en la cocina, arreglando las flores que había recogido, con las manos un poco temblorosas por la edad, pero lo suficientemente firmes como para no dejar caer ni un solo pétalo. Un ritual diario que le infundía calma y propósito. De repente, la paz se rompió. La puerta se abrió de golpe y Joaquín entró, con los ojos inyectados en sangre y el rostro contraído en una expresión de ira que Vicente rara vez veía, una furia que parecía provenir de lo más profundo. «Padre, tenemos que hablar, ya». La voz de su hijo era áspera, y su tono no dejaba lugar a medias tintas ni a cumplidos, a ningún tipo de negociación. Vicente, que siempre había valorado la calma y la paz en su hogar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una fría premonición de lo que estaba por venir, un presentimiento que le heló el alma. Joaquín no se anduvo con rodeos. Sin rodeos, profirió las palabras que desgarrarían el corazón de Vicente como cuchillas afiladas, cada sílaba una herida profunda. «Padre, no puedo más. Necesito esta casa. Ya no puedo vivir con mi familia hacinada así, y tu casa solo ocupa espacio. Necesito que te vayas». La habitación, antes acogedora, pareció encogerse.
Las paredes se cerraban sobre él, el aire se volvió denso, pesado, y Vicente sintió que su cuerpo se enfriaba, la humillación. Cada célula, él, que había construido cada pared, cada viga, ahora escuchaba de su propio hijo que estaba ocupando un espacio que ya no le pertenecía. Su indignación era tan grande que las palabras se le atascaban en la garganta, un nudo que le impedía reaccionar de inmediato. Pero tras el dolor abrumador, una decisión silenciosa comenzaba a tomar forma, una elección que para muchos parecería una locura, una terquedad casi divina. No revelaría su fortuna. Prefería el silencio, la esperanza de que algún día sus hijos aprendieran las lecciones de la vida por sí mismos, de que el dolor de la experiencia les brindara la sabiduría que el dinero jamás podría comprar. La dignidad de Vicente, esa que tanto valoraba, permanecería intacta, costara lo que costara. Simplemente asintió, un gesto apenas perceptible que cargaba con el peso de toda una vida, de años de arduo trabajo y sacrificio. En ese instante, Vicente sintió que la casa, sus recuerdos y su propio legado se derrumbaban a su alrededor, como si cada ladrillo de su existencia se derrumbara desde dentro. No hubo gritos, ni súplicas, ni intentos de discutir o implorar comprensión. Solo el pesado silencio de la aceptación, de un dolor silencioso más fuerte que cualquier palabra. Fue como si el alma de Vicente se retirara, protegiéndose de la crueldad de ese momento. A las pocas horas ya sostenía una pequeña maleta en la mano, la única posesión que le quedaba de su vida material, observando a Joaquín y a su esposa, impasibles, mientras cerraban la puerta de su antigua casa. El sonido del candado al cerrarse resonó en sus oídos como un disparo, un sonido definitivo que selló el fin de una era. Era como cerrar un capítulo de un libro, pero para Vicente era el inicio de un viaje inesperado, un nuevo comienzo forzado, una página en blanco que no sabía cómo llenar. El sol del mediodía, antaño amigo que iluminaba su jardín, ahora parecía burlarse de su situación, revelando cada arruga de cansancio en su rostro, cada línea de una vida de trabajo y, ahora, de dolor. Sin ningún lugar a dónde ir, Vicente se encontró caminando por las calles del Bairro das Flores, el mismo barrio que había visto crecer y transformarse con los años, de pequeñas casas a grandes edificios, de caminos de tierra a asfalto. Cada rincón, cada árbol, cada banco del parque guardaba un recuerdo, un trocito de su historia, el eco de risas y conversaciones pasadas. Se sentía como un náufrago en tierra firme, sin destino, sin rumbo, pero con su brújula interior apuntando a la dignidad, a la necesidad de seguir adelante, a pesar del inmenso dolor. El olor a pan recién hecho que salía de la panadería de Doña Lucia, a la que asistía desde hacía más de 40 años, le provocó un nudo en la garganta, un recuerdo agridulce de una rutina que se había roto de repente. Era un vínculo roto, un pedazo de su identidad deshecho, pero en lugar de desesperación, un rayo de claridad apareció en medio de su angustia. La libertad. La libertad de no ser nadie, de empezar de cero, sin las limitaciones de las expectativas ajenas, sin el peso de un pasado que parecía haberle sido arrebatado. Fue un camino difícil, sí, pero siempre supo que la vida estaba hecha de desafíos y estaba listo para afrontar uno más, con la fuerza que solo la adversidad puede generar. Los pies de Vicente, antes tan firmes sobre el suelo de su hogar, ahora pisaban el asfalto caliente sin rumbo, pero con una renovada determinación. No buscaba un destino, sino un nuevo comienzo. Su mente, a pesar de su edad, era aguda como una navaja y comenzó a trazar un plan, sin la presión de guardar las apariencias, sin la carga de un hogar que cuidar. Sintió una extraña, casi eufórica libertad. Decidió que no sería una carga para nadie, que construiría su propia nueva realidad, ladrillo a ladrillo,
tal como lo había hecho con la casa que acababa de dejar. La idea de depender de alguien era algo que su alma terca simplemente no podía aceptar. Recordó el viejo banco de la plaza, aquel bajo el gigantesco mango que daba dulces frutos en verano, un lugar donde solía leer el periódico. Caminó hasta allí sintiendo el sol en la espalda, una sensación familiar, casi reconfortante. Se sentó y observó el movimiento. Gente apresurada, niños jugando, ancianos caminando. Era un mundo en constante movimiento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de él de una manera diferente, como un observador anónimo, un nuevo personaje en una historia que aún se escribía. La plaza, antaño un punto de paso, se convirtió en su nuevo punto de partida, un lugar de transición. Fue allí, bajo la sombra del mango, donde surgió la primera oportunidad, disfrazada de un pequeño anuncio en un poste. Se necesita ayudante para centro comunitario, voluntario. Era algo que no requería ninguna cualificación formal, solo buena voluntad y manos dispuestas. Vicente sintió una chispa de esperanza en medio de la desolación. Este podría ser un propósito, un lugar donde canalizar su energía y experiencia, un nuevo significado para sus días vacíos. Siempre le había gustado ayudar, ver el brillo en los ojos de la gente cuando una pequeña ayuda marcaba la diferencia. Y ahora, la oportunidad de volver a ser útil parecía un regalo del destino. El centro comunitario Aconchego era un edificio modesto con paredes descascaradas y olor a humedad, pero con una energía vibrante que emanaba de quienes trabajaban allí. Doña Elsa, la coordinadora, era una mujer de unos 50 años, con una sonrisa amplia y acogedora y unos ojos que parecían haberlo visto todo, pero que aún brillaban de optimismo. Llevaba el pelo canoso siempre recogido en un moño suelto y vestía ropa colorida que parecía hecha de retazos de alegría. Recibió a Vicente con un cálido abrazo, sin preguntas, solo con la intuición de que este hombre necesitaba un lugar al que pertenecer. Allí, Vicente no era el viejo expulsado de su casa, sino simplemente Vicente, para un nuevo brazo. Los días en el centro comunitario Aconchego empezaron a darle a Vicente un nuevo ritmo. Se dedicó a todo tipo de tareas, desde arreglar un grifo que goteaba constantemente hasta organizar la pequeña biblioteca, llena de libros polvorientos que olían a naftalina y a historias olvidadas. Sus hábiles manos, antes utilizadas para construir una casa, ahora se dedicaban a pequeñas reparaciones que marcaban una gran diferencia en la vida de quienes frecuentaban el lugar. El centro era un Sintastic, microcosmos de la vida del barrio, con personas de todas las edades, con problemas y sueños, y Vicente se convirtió en un oyente atento, una presencia silenciosa que ofrecía apoyo sin pedir nada a cambio. Allí conoció al Club de Soñadores, un grupo de personas mayores que se reunían para contar historias y compartir sus experiencias. Una de las socias más habituales era doña Silda, una mujer menuda con gafas de montura gruesa que se le resbalaban por la nariz y una risa contagiosa y ligera. Era costurera y hablaba con los ojos sobre telas y colores, como si pudiera ver el alma de las personas en la ropa. Doña Silda siempre llevaba un pastel de maíz con hinojo a las reuniones, y el aroma dulce y acogedor se extendía por todo el centro, creando un ambiente hogareño que Vicente había perdido. Con el tiempo, la presencia de Vicente en el centro comunitario se volvió indispensable. Se convirtió en el manitas, el maestro de la paciencia, el consejero silencioso. Los niños lo adoraban, especialmente el pequeño Pedriño, un niño con un ojo de diferente color que el otro, que lo seguía como una sombra, pidiéndole a Vicente que le contara historias de su infancia. Vicente, con su voz tranquila y pausada,
Contaba sobre los tiempos en que el barrio era solo un camino de tierra, sobre la construcción de su casa, omitiendo, por supuesto, los detalles de su abrupta partida. La vida de Vicente era ahora una sinfonía de pequeñas alegrías y propósitos. Se sentía ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. La fortuna oculta, que antes le parecía una carga, ahora era solo un secreto, un detalle secundario. No echaba de menos las comodidades materiales, la seguridad financiera que el dinero podía brindar. El verdadero valor residía en cada sonrisa que recibía, en cada palabra de agradecimiento, en cada pequeño acto de solidaridad que presenciaba o en el que participaba. La dignidad no residía en lo que poseía, sino en lo que podía dar. Mientras Vicente se adaptaba a su nueva rutina en el centro aconchego, el mundo exterior seguía dando vueltas, y con él la vida de sus hijos. Joaquín, quien había tomado posesión de la casa paterna, y su hermana Ana, la mediana, comenzaron a enfrentar sus propias tormentas. Las decisiones que habían tomado empezaron a pasarles factura, y la vida, como un verdugo implacable, les dio sus lecciones más duras. La prosperidad que Joaquín buscaba en la casa paterna no llegó como esperaba. En cambio, el mantenimiento de Minduduscentu, la propiedad, la hipoteca y los gastos diarios se convirtieron en un peso abrumador sobre sus hombros. Joaquín, quien antes irradiaba una confianza casi arrogante, ahora caminaba encorvado, con los hombros pesados y una mirada distante. La construcción que había planeado para la casa de su padre se estancaba. Los costos se disparaban y la falta de capital se convertía en un abismo cada vez mayor. Se encontraba atrapado en un círculo vicioso de deudas y frustración, una red invisible que se estrechaba a su alrededor cada día. Las discusiones con su esposa se volvieron constantes y el brillo impaciente en sus ojos se transformó en una sombra de desesperación. La casa que tanto había codiciado no era símbolo de progreso, sino de una carga insoportable. Ana, por otro lado, atravesaba un período de inestabilidad profesional. El trabajo que la había mantenido segura durante años parecía desmoronarse bajo sus pies, y la perspectiva de un futuro incierto la angustiaba. Siempre había estado más cerca de Vicente que de Joaquín, pero su ajetreada vida y las exigencias de la edad adulta la habían alejado de su padre. Ahora, sin la seguridad económica que la había sostenido, se sentía perdida, como un barco a la deriva en un mar embravecido. La casa de sus padres, antaño un refugio seguro, parecía un lugar lejano, casi irreal, y sentía un vacío que no podía llenar. El destino, con su peculiar ironía, empezó a mover sus piezas de forma sutil, casi imperceptible. Pequeños acontecimientos, encuentros fortuitos y la sabiduría popular que dice que la vida da vueltas, empezaron a tejer el acercamiento de los niños a Vicente. La necesidad es a veces el motor que impulsa a las personas a mirar atrás, a buscar las raíces que en algún momento fueron ignoradas. Y así, sin darse cuenta, la gravedad de la ausencia de su padre empezó a arrastrarlos de vuelta a la órbita de quien, en silencio, los observaba desde la distancia con la paciencia de quien siembra para cosechar en el futuro. Un día, Ana, con el peso del mundo sobre sus hombros, caminaba sin rumbo por el barrio y casi por instinto dobló la esquina que la condujo al centro comunitario Aconchego. Nunca había estado allí, pero sintió un impulso, una curiosidad inexplicable. Quizás era el olor del pastel de maíz de doña Cilda que flotaba en el aire, o el sonido de las risas de los niños. Al entrar, sus ojos vagaron por el salón principal hasta que la imagen de su padre, Vicente, sentado en una mesa pequeña, ayudando a un grupo de niños con un rompecabezas, la impactó como un rayo. Estaba diferente, más sereno, con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Se acercó lentamente,
con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de vergüenza y añoranza. Vicente levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. No había desaprobación en sus ojos, solo una serena comprensión que la desarmó por completo. «Papá», susurró con la voz quebrada. Él simplemente sonrió, una cálida sonrisa que pareció abrazarla. En ese momento, Ana sintió como si años de distancia y malentendidos se hubieran desvanecido en el aire. Hablaron durante horas sobre sus dificultades, sobre su nueva vida, sobre las pequeñas alegrías y los desafíos que la vida les presentaba. Fue un reencuentro silencioso, pero lleno de significado, donde las palabras eran menos importantes que la presencia del otro. Joaquín, por su parte, se ahogaba en deudas y desesperación. La casa que una vez representó su ascenso a la fama era ahora la causa de sus noches de insomnio. En un ataque de frustración, buscó al viejo vecino de Vicente, el señor Manuel, un hombre de larga barba blanca como el algodón que siempre había conocido el barrio. «¿Dónde está mi padre, señor Manuel? Necesito hablar con él», preguntó Joaquín, con una urgencia que nunca antes había mostrado. El señor Manuel, con la sabiduría de sus años, simplemente señaló hacia el centro comunitario, con una mirada que decía más que cualquier palabra. El encuentro de Joaquín con Vicente fue más tenso que el de Ana. Llegó al centro con el rostro pálido y los ojos llorosos, la viva imagen de la desolación. Vicente lo recibió en la puerta, sin sorpresa, como si supiera que ese día llegaría. Joaquín intentó disculparse, balbuceando palabras de arrepentimiento y desesperación, hablando de sus deudas y su inminente bancarrota. Vicente lo escuchó en silencio, con una paciencia que parecía infinita. No hubo sermones ni exigencias, solo la presencia firme y acogedora de un padre que, a pesar de todo, seguía amando a su hijo. Ese día, el dolor de la vergüenza comenzó a dar paso a la esperanza de un nuevo comienzo para Joaquín. En ese momento de vulnerabilidad, tanto Ana como Joaquín, de distintas maneras, se sintieron conmovidos por la serenidad de su padre y el ambiente acogedor del centro. Vieron a Vicente no como el hombre humilde que creían, sino como alguien que había encontrado un propósito mayor, una paz que el dinero no puede comprar. Poco a poco, las visitas se hicieron más frecuentes, no por obligación, sino por un genuino deseo de estar cerca. Comenzaron a ayudar en el centro, ofreciendo sus habilidades y su tiempo, y sin darse cuenta, estaban aprendiendo las lecciones que Vicente esperaba que la vida les enseñara: la importancia de la comunidad, la solidaridad y el verdadero valor de las cosas. Vicente observaba todo con una mezcla de satisfacción y cautela. Vio el arrepentimiento en los ojos de Joaquín, la búsqueda de redención. Vio en Ana una nueva perspectiva, un redescubrimiento de valores. El plan silencioso que había trazado años atrás de permitir que sus hijos crecieran por sí mismos, aunque eso significara verlos tropezar, parecía dar sus frutos. Ese tesoro escondido, que durante tanto tiempo había sido solo una suma de dinero, ahora cobraba un nuevo significado en su mente. Sabía que se acercaba el momento oportuno para usarlo. Fue una tarde lluviosa, mientras organizaba los archivos del centro, que a Vicente se le ocurrió la idea. A pesar de toda su buena voluntad, el centro Aconchego atravesaba dificultades financieras y la casa de Joaquín, que ahora pesaba sobre sus hombros, necesitaba una solución. Vicente, con la calma y precisión de un estratega, comenzó a planear cómo usaría su fortuna. No quería fanfarrias ni reconocimiento. Su ayuda llegaría anónimamente, como una suave brisa que alivia el calor sin que nadie supiera de dónde provenía. Primero, se hizo una donación sustancial al Centro Comunitario Aconchego a través de un abogado de confianza que guardó el secreto de Vicente. El dinero fue una bendición,
ya que permitió realizar renovaciones urgentes, comprar materiales y ampliar programas que tanto ayudaron a la comunidad. Las paredes descascarilladas recibieron nueva vida, la biblioteca recibió libros nuevos, y niños, como Pedriño, tuvieron acceso a más actividades. La alegría en el rostro de doña Elsa, con los ojos llenos de gratitud, fue la mayor recompensa para Vicente, quien observaba desde lejos con una discreta sonrisa. Vicente centró entonces su atención en la situación de Joaquín. De forma igualmente anónima, realizó una inversión que salvó el trabajo de su hijo de la quiebra, liquidando deudas cruciales e inyectando el capital necesario para que el proyecto finalmente despegara. Joaquín nunca supo el origen de esta ayuda milagrosa, atribuyéndola a un revés de la fortuna. Pero lo cierto es que fue el amor silencioso de un padre el que movió los hilos entre bastidores, ofreciendo una segunda oportunidad donde su hijo menos lo esperaba. La casa, que antaño había sido motivo de discordia, ahora paradójicamente se convirtió en el nexo de una reconciliación velada. La fortuna de $2 millones, acumulada durante décadas de silencio y sacrificio, dejó de ser un secreto celosamente guardado y se convirtió en una herramienta de transformación. Vicente no gastó ni un centavo en lujos personales. Cada centavo se canalizó al bienestar ajeno, la redención de sus hijos y el fortalecimiento de la comunidad. Demostró, en la práctica, que el verdadero valor no reside en lo que se acumula, sino en lo que se da, no en el brillo del dinero, sino en la luz que puede irradiar en la vida de las personas a través del amor, el perdón y la dignidad. Vicente continuó sus días en el centro Aconchego, un hombre sereno y pleno, de corazón ligero y alma en paz. Veía a sus hijos, ahora más humildes y conscientes, asistiendo, ayudando con las actividades y a veces incluso buscando su consejo. La vida no había sido fácil, pero había seguido un camino de superación que trascendía lo material. Ese día de 2008, que comenzó con el dolor de ser expulsado, culminó en un triunfo silencioso y grandioso, donde la verdadera riqueza de Vicente no se medía en dólares, sino en los vínculos restablecidos y los corazones que había tocado, sin que muchos supieran quién era el ángel detrás de todo.